Bienvenida y bienvenido al sexto análisis de nuestra serie sobre las guerras carlistas. La primera gran contienda ha terminado en el campo de batalla. Estamos en julio de 1840 y la imagen es potentísima. Las últimas tropas leales al pretendiente Carlos María Isidro, con el general Ramón Cabrera al frente, están cruzando la frontera con Francia. El fin de 7 años de guerra. Pero es un final un poco engañoso, ¿no? Porque lo que parece una derrota militar es, en realidad, el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Totalmente. La guerra de trincheras se acaba así, pero empieza la guerra política, la del exilio, la de las conspiraciones de palacio. Y, paradójicamente, para el bando liberal que acaba de ganar, la paz va a resultar casi más caótica que la propia guerra. De acuerdo, vamos a desgranar esto, porque el periodo que vamos a analizar hoy es fascinante. Es la historia de cómo los vencedores estuvieron a punto de perder la paz por sus propias divisiones. Exploraremos cómo era la vida de los carlistas en el exilio, más allá del mito, y nos detendremos en un sorprendente plan que pudo haber unido a las dos Españas para siempre. Una boda real. Una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro cuyo fracaso, como veremos, sembró directamente las semillas de la siguiente guerra. Empecemos por esa imagen que mencionaba. Ramón Cabrera, el tigre del maestrazgo, una figura ya casi legendaria. No se rinde. No. Se repliega con sus últimos hombres a Berga y desde allí cruza a Francia. Hay una dignidad casi desafiante en ese gesto, ¿verdad? No es un ejército que depone las armas, es uno que se retira tácticamente. Totalmente. Es una declaración de intenciones en toda regla. Y no está solo. El propio pretendiente don Carlos también ha cruzado la frontera. Y es en ese momento cuando nace una promesa que se convertirá en el lema no oficial de la causa. Volveré. Volveré. Esa frase encapsula perfectamente el espíritu del carlismo en el exilio. La causa no ha muerto, solo está en pausa, esperando su momento. Suena muy épico, ¿sí? Pero me pregunto cómo sería la realidad para los miles de soldados rasos. Porque una cosa es la promesa del pretendiente y otra iría a día de un ejército derrotado en un país extranjero. ¿Qué sabemos de sus condiciones? Y esa es una pregunta clave, porque la realidad era mucho más gris que la épica. Francia no los recibió precisamente con los brazos abiertos. Me lo imagino. Se les consideraba refugiados políticos, sí, pero también una masa de hombres armados que podía ser, pues, desestabilizadora. Los concentraron en lo que llamaban depósitos, que en la práctica eran campos de internamiento vigilados en ciudades como Bourges. O sea que nada de exilio dorado conspirando en cafés parisinos. En absoluto. Para la inmensa mayoría, las condiciones eran muy precarias. La moral, después de años de lucha y una derrota final, estaba por los suelos. Y esto es importante, porque el exilio no fue un bloque unido y monolítico. Al contrario. Se convirtió en un nido de víboras, ¿no? Pues casi, un hervidero de facciones. Estaban los intransigentes, los más recalcitrantes como el propio Cabrera, que se negaban a cualquier tipo de pacto. Pero también había muchos otros que, ante la dureza de la vida en los campos, estaban deseando acogerse a las amnistías que ofrecía el gobierno de Madrid y volver a casa. El exilio, más que un frente unido, era un espacio de pugnas internas. Vale. Así que con los carlistas neutralizados y encima divididos en Francia, uno pensaría que en Madrid estarían descorchando el champán y construyendo por fin su nuevo Estado liberal. Pero, por lo que he leído en las fuentes, la fiesta les duró muy poco. Es que se da una de las grandes paradojas de nuestra historia. La victoria fue lo peor que le pudo pasar al bando liberal. ¿Por qué? Mientras tenían un enemigo común, sus diferencias internas podían disimularse. Pero en el momento en que ganan la guerra, su única guerra pendiente pasa a ser entre ellos mismos. Y se lanzan a ella con una ferocidad tremenda. Y la primera gran crisis tiene un nombre propio. La regente María Cristina de Borbón. El escándalo que rodea su vida personal es de película. Es que es material de telenovela que dinamitó por completo su credibilidad. No hablamos de un simple rumor. Tras la muerte de Fernando VII, se casa en secreto con un sargento de su guardia personal, Fernando Muñoz. ¿Un sargento? Y no es un desliz, es que llegan a tener 8 hijos juntos. ¿8? Imagina el escándalo en una corte que vivía de las apariencias y la legitimidad dinástica. La regente de España, viuda del rey, casada en secreto y con una familia numerosa, con un miembro de su escolta. Era políticamente insostenible. Claro, minó por completo su autoridad.
Y esa crisis culmina en la Revolución de 1840, que la obliga a exiliarse y entrega el poder al gran héroe militar de la guerra, el general Espartero. Pero ni siquiera él consigue traer la estabilidad. Porque el problema era mucho más profundo. El bando liberal estaba roto en dos. Por un lado los moderados, por otro los progresistas. Y no eran simplemente dos facciones, eran dos visiones de país casi irreconciliables. Para quien no lo tenga tan fresco, podemos recordar en dos frases que les separaba fundamentalmente. Claro. A grandes rasgos, los moderados querían un liberalismo muy conservador, con una soberanía compartida entre la corona y las cortes, lo que en la práctica daba mucho poder al rey. Defendían un Estado centralizado y un sufragio muy restringido. Vale, el orden. Y los progresistas, en cambio, defendían que la soberanía debía residir únicamente en la nación, representada en las cortes. Querían dar más poder a los ayuntamientos y a la milicia nacional, que era su brazo armado ciudadano. Chocaban en absolutamente todo. Y el ejemplo perfecto de ese choque es la Constitución que aprueban en 1837, en plena guerra. Las fuentes dicen que no contentó a nadie. A nadie. Que era avanzada para los moderados y moderada para los progresistas. Exacto, porque nació como un intento de consenso y acabó siendo un campo de batalla. Le daba a la corona un poder de veto sobre las leyes que horrorizaba a los progresistas, pero al mismo tiempo consagraba el principio de soberanía nacional que era inaceptable para los moderados más reaccionarios. Era un documento nacido para el conflicto, no para la concordia. Textos que es demoledora. Describe al partido moderado de la época como un grupo cuya principal aspiración era aprovecharse del presupuesto y medrar a la sombra del orden. No parece un proyecto de país muy inspirador. Refleja el cinismo de una clase política que, una vez conseguido el poder, se dedicó más a repartírselo que a construir una nación. Y este caos, esta parálisis en Madrid, era observada con muchísima atención desde el exilio carlista. Debían de ver a su enemigo devorándose a sí mismo y pensar, ¿ahora? Ahora es nuestra oportunidad. Claro. Exacto. Tienen a su adversario dividido, debilitado, enzarzado en luchas fratricidas, como hizo una de las fuentes. La oportunidad parece estar ahí, servida en bandeja, pero es una oportunidad imposible de aprovechar. Su ejército está desmantelado en Francia, no hay capacidad militar. La frustración debió ser gigantesca, ver la puerta abierta y no tener la fuerza para cruzarla. Esa frustración es la clave para entender lo que viene después. La vía militar está cerrada, de momento, pero esa debilidad liberal abre otra puerta, la vía política. Si no se puede ganar en el campo de batalla, quizás se pueda ganar en los salones de palacio. Y para una nueva estrategia se necesita una nueva cara. El viejo pretendiente, Carlos María Isidro, el hombre que inició la guerra, da un paso al lado. En 1845 abdica, y la causa recae en su hijo, Carlos Luis de Borbón, conocido como conde de Montemolín. Sus partidarios lo reconocerán como Carlos VI. Y con este nuevo pretendiente más joven y, en teoría, más pragmático, nace un plan. Un plan de una simplicidad brillante, que podría haberlo cambiado todo. Una solución que no implicaba ni un solo disparo. Una boda. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La propuesta era casar a la joven reina, Isabel II, con su primo, el pretendiente carlista, Carlos VI. Sobre el papel era la solución definitiva. Era perfecta. Un matrimonio que unía las dos ramas enfrentadas de la familia Borbón. Ponía fin, de una vez por todas, al conflicto dinástico que había desangrado a España durante 7 años. Los carlistas verían a su pretendiente en el trono como rey consorte y los liberales mantendrían a su reina, Isabel II. Era la paz, la estabilidad y la reconciliación nacional en forma de boda real. La esperanza que generó este plan tuvo que ser inmensa. Un momento. Si el plan era tan brillante y tan lógicamente perfecto, ¿cómo es posible que fracasara? ¿De verdad nadie en el bando liberal tuvo la visión de Estado para darse cuenta de que esto era 1000 veces mejor que arriesgarse otra guerra? Fue un rechazo unánime. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es un ejemplo perfecto de cómo el miedo a perder el poder a corto plazo puede destruir la mejor de las soluciones a largo plazo. Las fuentes son clarísimas. Hay una frase que lo resume todo. Los militares y políticos cortesanos que rodeaban a doña Isabel impidieron esta boda. No fue un debate de ideas, fue un cálculo de poder puro y duro. ¿Pero qué temían exactamente? Si Isabel II seguía siendo la reina, ¿cuál era el peligro real? El temor de los sectores más poderosos del liberalismo, especialmente la élite militar que había hecho su carrera en la guerra, como Espartero,
Y la nueva burguesía que se había enriquecido comprando las tierras de la Iglesia, su temor era que un rey consorte carlista, por muy consorte que fuera, usará su influencia en la corte para revertir su revolución. O sea que no era solo un tema de quién se sentaba en el trono. No, temían perderlo todo. Temían que la influencia carlista restaurara los privilegios de la Iglesia, que se cuestionaran las desamortizaciones, que los generales carlistas fueran reintegrados en el ejército y les disputaran el poder. En resumen, temían perder su estatus, su riqueza y su control del Estado, que tanto les había costado conseguir. Es una ironía tremenda. La élite que había ganado la guerra para, en teoría, crear una España moderna y estable, fue tan insegura y temerosa de su propia victoria que no pudo aceptar un compromiso que garantizase la paz. Su miedo a perder el poder acabó garantizando más conflicto. Exactamente. La puerta a una solución pacífica y negociada se cierra de un portazo. Y para los miles de carlistas que esperaban en el exilio, que habían puesto sus esperanzas en esta salida política, el mensaje fue devastador. Me imagino la decepción. Si la vía más razonable y pacífica les es negada por lo que ellos veían como el egoísmo de la élite de Madrid, ¿qué opción les queda? Les queda la que ya conocen, la lucha armada. El fracaso de la boda se convierte en el catalizador directo de la siguiente guerra. Confirma su creencia más profunda, que con los liberales no hay nada que negociar, que su única opción es la imposición por la fuerza. Se crea un nuevo sentimiento de agravio, una nueva justificación moral para volver a levantarse en armas. La causa ya no es solo dinástica, ahora es también la causa de los traicionados por la política. Es la crónica de una guerra anunciada. Y esa mecha que se enciende con el fracaso de la boda prende muy rápido. A partir de 1846 empiezan a surgir de nuevo partidas armadas, especialmente en una región que ya fue un bastión clave en la Primera Guerra, Cataluña. Sí, es allí donde empieza todo de nuevo. Pero ya no es el mismo conflicto. Tiene un nuevo nombre que se hará famoso, la Guerra dels Matiners. ¿Y ese nombre, Matiners, de dónde viene exactamente? Viene de la palabra catalana para madrugadores. Se les llamó así porque sus partidas, sus guerrillas, solían actuar al amanecer. Aprovechaban las primeras luces del día para lanzar ataques por sorpresa contra las columnas del ejército liberal. Es un nombre que evoca perfectamente su táctica. ¿La emboscada? ¿El golpe rápido? La guerra de guerrillas, eso es. Y lo fascinante, según las fuentes, es que en esta nueva guerra veremos a viejos conocidos, figuras que creíamos ya apartadas de la historia. Volverá a un papel protagonista. Así es. El mismísimo Ramón Cabrera, el tigre del maestrazgo, acabará volviendo del exilio para ponerse al frente de las tropas carlistas en Cataluña. Y con él, otros veteranos como el coronel Rafael Tristany. Ambos liderarán a los Matiners en batallas como la de Aviñó, que fue una victoria carlista muy sonada y demostró que la causa estaba lejos de haber muerto. Así que esos primeros movimientos en Cataluña, esas partidas de madrugadores, son el preludio de lo que los historiadores llamarán la Segunda Guerra Carlista, un conflicto con nuevos protagonistas, nuevas estrategias y un contexto político muy diferente que analizaremos a fondo en nuestro próximo encuentro.